pues doy pedagogía social, pedagogía laboral, atención a la diversidad, de todo pero yo siempre hago filosofía, siempre. O sea, nunca he dejado de hacer filosofía, porque además creo que es lo que se debe hacer en educación y es por lo que creo que mi labor ahora en este área es también importante, ¿no? Y creo que hay que potenciar un poco el pensamiento en educación. Bueno, voy a comenzar hablándoos un poco de lo que es para mí la filosofía. Para mí la filosofía es una construcción de textos sobre textos, ¿no? Y es algo que creo que la realidad es muy compleja y creo que la filosofía nos ayuda a movernos en esa realidad compleja. Pero esto no quiere decir que vayamos a encontrar soluciones, todo lo contrario, posiblemente encontremos más problemas. O sea, es lo que pasa, la filosofía problematiza todo el rato. Pero nos hace ser críticos y por lo menos nos hace ver, que es lo que yo siempre le digo a mis alumnos, es decir, a mí en realidad me da igual los conceptos que tú adquieras, o sea, no es lo más importante, ¿no? Que tú te sepas de memoria. A mí lo que me interesa es que cuando tú estés, yo doy clase en magisterio, pues cuando tú estés en un aula con un niño y se dé una circunstancia o desde dirección te digan vamos a implementar esto, uno diga, uy, no sé por qué, pero esto no me cuadra, uy, esto es racista, o aquí estamos excluyendo. Eso es lo que me interesa. Y creo que eso se consigue pues pensando y dialogando, ¿no? Entonces ahí os voy a leer, voy a ir comentando y leyendo también algunos textos. Hay un texto que voy a empezar leyendo que pertenece a Fernando, que esta tarde nos hablará, pero es un texto que a mí me gusta mucho, que es, bueno, en una revista le preguntaron a él qué era hacer filosofía de la educación. Y entonces él dijo que el propósito de filosofar en torno a la educación sería la pretensión de aprender a mirar lo que ya vemos sin realmente darnos cuenta, prestando atención mediante un hacerse presente en lo real. Este supuesto requiere un estilo de escritura que considere el acontecimiento no meramente como otro caso, sino en tanto que una oportunidad única para pensar la singularidad de lo que en el terreno de lo dado escapa a los marcos de explicación establecidos. Y yo creo que es eso. Y es eso porque a mí, si algo me ha dado la filosofía es a pensar el presente pues de una manera crítica y cuestionándolo, ¿no? Todo el rato. Entonces a mí, siempre que escribo algo, y aunque vaya a hablar de un filósofo, me gusta partir de ejemplos. O sea, creo que el ejemplo es lo que nos ayuda a decir, joder, esto es lo que quería decir este filósofo. Porque yo hoy, o sea, tampoco creo que lo más importante es el diálogo y tampoco voy a profundizar mucho, pero el filósofo del que yo vengo a hablar un poco aquí es muy complejo, es decir, es complicado. Entender a Levinas es complicado, sobre todo porque a Levinas no se le entiende sin Husserl, que es muy difícil, sin Heidegger, que es más difícil aún, y sin el judaísmo, que a veces se nos olvida, pero Levinas es judío, y es muy importante que sea judío, y sin ser judío tampoco se lo entiende, o sea, es decir, sin la Torá no se entiende a Levinas. Entonces, por eso me gustaría empezar con un ejemplo, y el ejemplo es de una novela de James Baldwin. No sé si conocéis a James Baldwin. James Baldwin es un novelista del siglo XX, gran activista por los derechos de los negros en Estados Unidos, y hay como una tríada que sería Malcolm, de los grandes luchadores por los derechos de los negros en Estados Unidos en el siglo XX, que se llama Martin Luther King, Malcolm X y James Baldwin, que se le conoce menos, y quizá no sea casualidad, porque James Baldwin casualmente no solo era negro, sino que además era homosexual. Entonces, tal vez tenga que ver el hecho de que se le conozca menos que era homosexual. Él, bueno, su nació en 1924, murió en el 87 de un cáncer de pulmón, se crió en Harlem y, bueno, pues luego se fue a París porque no aguantaba el racismo de los Estados Unidos, aunque luego volvería porque se sentiría, bueno, pues cuando Martin Luther King o Malcolm X empezaron a reivindicar los derechos, él sintió que, bueno, se vio interpelado y volvió de París, pero pasó gran parte de su vida en París. Y tiene una novela que se llama La habitación de Giovanni. Bueno, os voy a ir leyendo algunos textos y comentando, y luego esto nos llevará ya a hablar de Levinas. Espero no extenderme tampoco mucho, porque lo que me interesa más es ya os digo, es el diálogo final. La habitación de Giovanni, lo siento, voy a hacer un poquito de spoiler, perdón, pero bueno, la habitación de Giovanni comienza con su protagonista, que es David. David está muy enamorado de otro personaje, que es Giovanni, así comienza la novela,
y al día siguiente van a matar a Giovanni. Giovanni está condenado a muerte, no sabemos muy bien por qué, pero lo van a matar. Y él está en una casa donde había vivido con una mujer, había vivido con una mujer mucho tiempo, pero la mujer ya no está, se ha ido. Y entonces él está en esa casa vacía, que nunca sintió como suya, y está recordando, de repente empieza a recordar su relación con Giovanni, es decir, ¿por qué? ¿Por qué Giovanni es tan importante y fue tan importante? Entonces, el título de la novela, que es La habitación de Giovanni, es importante porque él pues empieza a decir, pues eso, ¿qué está haciendo Giovanni ahora? Mañana le van a matar, pues me siento muy mal, en esta casa vacía que nunca fue mía, porque lo compartí durante tiempo con una mujer, pero no sentí... O sea, ¿cómo empezó todo esto? Y él dice, pues todo empezó con la habitación de Giovanni. O sea, todo empezó con la habitación de Giovanni. Entonces él empieza a comentar, a describir cómo era esa habitación la primera vez que él pasó. Y él dice, aquella no era la basura de aquella no era la basura de París, que habría sido anónima. Aquella era la vida regurgitada de Giovanni. Sin embargo, lo más alarmante no era el desorden de la habitación, sino el hecho de que, al empezar a buscar la clave de todo aquel caos, era evidente que no se encontraba en ninguno de los lugares habituales, pues aquello no era una cuestión de costumbre, de circunstancias ni de temperamento, sino una cuestión de castigo y de dolor. Comprendí por qué Giovanni me había querido a mí y me había traído a su último refugio. Yo iba a destruir aquella habitación e iba a dar a Giovanni una vida nueva y mejor. Esta vida solo podía ser la mía propia, que, a fin de transformar la de Giovanni, primero debía formar parte de su habitación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es decir, él llega a una habitación que es una habitación que está llena de mierda. Y él dice, ¿es simplemente que es desorden? O sea, es simplemente, bueno, pues que estoy lleno de la habitación de un tipo que es un guarro y que no es solo eso. Es la habitación de un tipo que me está abriendo sus entrañas. Entonces, en el momento en el que yo paso y veo las entrañas de alguien, ahí me siento responsable y ya no puedo hacer otra cosa que responder. Y esto es Levinas. Esto es Levinas. Esto es lo que hace. Esto es lo que va a defender Levinas. O sea, llegas ahí y hay un momento en el que te sientes responsable. Luego, un poquito más adelante, David recuerda su paso por esta habitación y dice, no sé cómo describir esa habitación, se convirtió en cierto modo en todas las habitaciones en las que he estado alguna vez, y todas las habitaciones en las que me encuentre en lo sucesivo me recordarán a la habitación de Giovanni. La verdad es que no viví allí mucho tiempo, nos conocimos justo antes del inicio de la primavera y me fui de allí durante el verano, pero todavía me parece haber pasado allí una vida entera. La vida en aquella habitación parecía transcurrir debajo del agua, y sin duda podría asegurarse que la transformación que sufrió mi vida puede ser comparable con un terremoto. Claro, porque su vida cambió una vez que vemos al otro desnudo, que nos interpela, que nos hace responsable de él, nosotros ya cambiamos totalmente. Cambiamos totalmente. O sea, nos cambia la vida, porque nos dejamos atrapar por el otro. O sea, dirá Levinas que es un camino sin retorno. Y esto, Baldwin lo compara, esta situación del personaje de David, lo compara con la vida previa, ¿no?, del personaje. ¿Qué es lo que le pasaba a este personaje? Era homosexual, pero no aceptaba su homosexualidad. ¿Y qué es lo que hacía? Claro, como os decía antes, pues él, al comienzo del libro ya ha pasado todo, entonces ya ha dejado a su mujer, ya se ha reconocido, pero se iba a casar con su mujer, a su novia, entonces se iban a casar, estaban prometidos, llevaban años viviendo juntos. ¿Qué es lo que hacía él? Bueno, pues él, por las noches de vez en cuando, estaba con una mujer, pues tenía un trabajo, pues una vida como la vida que había que llevar, ¿no? Y luego por las noches, de vez en cuando, pues se emborrachaba, y entonces, pues, el alcohol, estas cosas que tiene el alcohol, que de repente, pues, yo me veo en la cama con un tío, ¿no? Y entonces, pues, y al día siguiente digo, uy, qué locura la noche, que me ha confundido y he estado... Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasa la habitación de Giovanni, ya no puede volver atrás. Ya dice, joder, es que ya no me puedo ocultar más. Ya no me puedo ocultar más porque tengo a esta persona que me está abriendo sus entrañas y que me está haciendo responsable. Y entonces ya no puedo volver atrás. Y él habla en un momento determinado de que, bueno, pues que va por cierto barrio, pues en la época hoy tenemos Grindr y todo este tipo de aplicaciones, pero claro, en la época pues todo el mundo sabía dónde, si alguien quería buscar sexo pues no lícito, digamos, dónde tenía que ir, ¿no? Estamos hablando que esta novela es de los años 60, finales de los 60, principios de los 70.
Y entonces él, pues yendo por determinado barrio, se encuentra a un tipo, ¿no? Y ese tipo le mira como con deseo. Y entonces el protagonista de la novela dice: pero si yo todavía hubiese sido capaz de sentir afecto y él, es decir, esta persona que se cruzó, lo hubiese visto en mis ojos, no habría servido de ayuda, porque el afecto, para los chicos a los que estaba condenado a mirar, era inmensamente más aterrador que el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es un momento, el deseo es la lujuria, el deseo, es decir, pues deseamos, nos acostamos cada uno por nuestro lado, pero no nos comprometemos, nada nos compromete. El afecto es diferente. Es decir, cuando uno se ve afectado, ahí se ve comprometido, ahí se siente responsable y ahí ya uno no se puede negar a sí mismo. Entonces, ¿cuándo es cuando David empieza a decir soy homosexual y tengo que aceptarlo? Cuando entra en la habitación de Giovanni. Y no solo en la habitación de Giovanni, sino que esa habitación está sucia, está desordenada y de manera adrede. Es decir, se está desnudando ante el otro. Entonces, tras la muerte de Giovanni, y aquí ya vamos a terminar con la novela, dice David: puedo estar borracho por la mañana, pero eso no va a servir de nada. El tren será el mismo, la gente afanándose por encontrar un poco de comodidad e incluso dignidad en los asientos de madera y respaldo recto de la tercera clase. Será la misma. Atravesaremos la misma campiña en perpetua transformación, en dirección al norte, dejando tras los olivos, el mar y todo esplendor del cielo tempestuoso del sur, penetrando en la neblina y la lluvia de París. Todo será lo mismo, solo que yo estaré más tranquilo. ¿Por qué estará más tranquilo? Pues porque esa responsabilidad eterna que sentía ya no estará, porque Giovanni ya no está, Giovanni ha muerto, ¿no? Ahora, y eso lo hemos visto en el texto anterior, es algo que le va a acompañar toda la vida, es decir, posiblemente todas las habitaciones y todos los sitios que yo vuelva a transitar durante mi vida me recuerden a la habitación de Giovanni, porque la habitación de Giovanni es donde por una vez yo encontré mi hogar, ¿no? Luego, esto no os lo he puesto, pero él empieza a describir luego otras habitaciones, su habitación de la infancia, su habitación en la casa de su mujer, y dice: joder, es que me he dado cuenta de que no era mi hogar, de que no lo sentía mío, de que no era yo aquí. ¿Cuándo he sido yo? Pues cuando de repente me he encontrado cara a cara con un otro que se ha desnudado ante mí y que me ha hecho ser responsable, ¿vale? Eso es Levinas. Entonces, bueno, ahora ya vamos a ir a Levinas, ya después de este ejemplo, y iré remitiéndome alguna vez, bueno, en alguna ocasión me remitiré un poco, pero vamos a Levinas ahora un poco más en concreto. Como os decía, no se le entiende a Levinas sin varios aspectos. Uno es el judaísmo, otro es Husserl y otro es Heidegger. Y respecto al judaísmo, algo muy importante, tampoco se le entiende sin la experiencia del Holocausto. Es decir, hay una cosa que a Levinas le pasaba, y hay varios textos donde él lo dice, sobre todo en Descubriendo la existencia en Husserl y Heidegger, que es un libro que él dedica a sus maestros. Hay una cosa que él dice, y es que le cuesta mucho, es decir, él tiene que reconocer que su pensamiento no podría haber tenido lugar sin Heidegger. Ahora, sí que le cuesta la participación que de algún modo Heidegger tuvo con el nazismo. Eso le cuesta. Y entonces no le perdonó, Levinas no le perdonó nunca a Heidegger esto. No se lo perdonó nunca. Aunque claro, le reconoce pues eso, que gran parte de su obra no habría podido tener lugar sin él. Voy a comentar un poco qué es la parte de Husserl. Esto va a ser muy por encima, que es la parte de Husserl importante para Levinas, y lo importante para Levinas en Husserl es el concepto de intencionalidad, que es no sé, muchos sois filósofos, lo habréis estudiado. El concepto de intencionalidad parte de Brentano, lo coge Husserl, y explicado así como muy sencillamente, la intencionalidad lo que quiere decir es que todo fenómeno psíquico contiene algo que es objetivo. Es decir, hubo un momento, al principio del siglo XX, en que surgió una corriente que era el psicologismo, y el psicologismo lo que defendía es que toda la realidad, todo era reducible a actos psíquicos. Todo, incluso la lógica, era reducible a actos psíquicos. Y entonces hubo una corriente de pensamiento que intentó rebatir eso. Husserl lo hizo, y lo hizo a través de este concepto. ¿Y qué es lo que venía a decir este concepto? Es que, bueno, es cierto que todo aquello, o sea, toda la realidad es comprendida a través de actos de conciencia. Es decir, yo
Es difícil que yo me escape de la conciencia, ¿no? De hecho, luego habrá una acusación de solipsismo respecto a eso. Es difícil que yo me escape de la conciencia. Pero sí que debe haber algo objetivo, porque no es lo mismo cómo yo interpreto la realidad con miedo, que cómo la interpreto cuando estoy tranquilo, cuando estoy enamorado, cuando estoy con alegría, cuando estoy... Y esto además nos pasa mucho, incluso con las personas, que de repente... Bueno, se me ocurre un caso que tengo muy reciente de una amiga que está muy, muy enamorada de su marido y tal, y de repente pues ahora el marido ha dejado de quererla y entonces salió de casa y se fue. Y entonces, claro, ella dice, es que no lo conozco. Es que no he estado nunca con esta persona. Es que esta persona, o sea, no es otra. No es la misma. Lo único es que tú le estás viendo con otros ojos en función de las circunstancias actuales en las que estás. Pero la persona es la misma. Claro, pues eso, ¿no? Entonces, Husserl, digamos que es el padre de la fenomenología. ¿Y qué es lo que trata de hacer la fenomenología? Estudiar los fenómenos en sí. Intentar, bueno, pues extraer todos estos añadidos, ¿no?, que nuestros determinados actos psíquicos, ¿no?, o emociones los aportan. Y esto para Levinas era muy importante, es decir, el hecho de que hay hechos que, aunque sean interpretados, ¿no?, y tengan que pasar por la conciencia, son hechos objetivos, ¿no?, que se puede conocer un hecho en sí. Ahora, ¿qué es lo que pasará? Pues que Husserl dirá, se puso aquí un pequeño texto que dice: la conciencia, considerada en su pureza, debe entenderse como un orden del ser encerrado en sí, como un orden del ser absoluto, en que nada puede entrar ni del que nada puede escapar. Eso lo que haría es que Husserl fuese acusado de solipsismo, es decir, pues al final no deja de ser la conciencia de uno mismo, uno no puede salir de ahí y uno está encerrado. ¿Quién vino a solucionar esto? Pues el otro gran maestro de Levinas, que es Heidegger. Entonces dirá Levinas respecto a la intencionalidad y a cómo Heidegger la lleva al extremo, dirá Levinas: no era necesario representarse a la conciencia como algo que primeramente es y que con posterioridad se trasciende, sino que la conciencia ya se trasciende en virtud de su existencia. ¿Qué quiere decir esto? De una manera así como más sencilla. Heidegger lo que se centrará es en el ser, ¿no? Y el ser tendrá su expresión en el ser humano, que él concebirá como Dasein. No sé, los que habéis hecho filosofía habéis estudiado este concepto, ¿no? Es el concepto de Dasein, que para Heidegger es Serai. O sea, para él el ser humano es Serai, ¿no? Y entonces se ve arrojado al mundo y es un mundo lleno de posibilidades. ¿Y cuál es el papel del ser humano? El papel del ser humano es tener una escucha activa de este ser, ¿no?, y manifestarlo. O sea, para Heidegger, ¿el ser humano qué es? Es un ser lleno de posibilidades atravesadas por el ser, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo según Heidegger nos ponemos en acción? Tendrá un concepto que será ser para la muerte. Es decir, el ser humano es un momento en el que es consciente de su muerte, de que es finito, y eso es lo que le hace actuar, lo que le hace moverse, ¿no? Y es lo que le hace escuchar. Ahora, dependiendo, ¿no?, y aquí es donde entra la educación, dependiendo de cuál sea nuestra educación, nuestra trayectoria, de cómo nos movamos, esa escucha del ser, esa manifestación del ser, será más auténtica o menos auténtica, ¿no? Más auténtica o más inauténtica, ¿vale? Entonces ahí estará. Ahora, ¿cuál es el problema que verá Levinas en este proyecto, ¿no?, de ser humano como proyecto? El problema que verá es que todo es posible. Levinas dirá, claro, es que todo es posible. ¿Qué es lo que ha hecho? La pregunta de Levinas es: ¿cómo ha sido posible el Holocausto? ¿Cómo es posible que esa libertad, ¿no?, que caracteriza al ser humano haya llevado a cargarse a un porcentaje importante de la población y de la manera más inhumana posible? ¿Cómo esto ha sido posible? Y entonces Levinas dirá, claro, ha sido posible porque este pensamiento, el pensamiento heideggeriano, igual que el de Husserl, se olvida del otro. No hay otro. El otro es secundario. ¿Vale? Entonces, por un lado teníamos a Husserl, que no salía de la conciencia. Por otro lado tenemos a Heidegger, que no pone freno al ser. Entonces,
¿Qué es lo que va a intentar Levinas? Va a intentarle poner ese freno. Mientras que Heidegger veía en el ser abundancia, generosidad, posibilidades, Levinas en ese ser va a ver lo que él ya denominará el ilia, el ay, y el ay es el horror, es el anonimato. Son las posibilidades infinitas que nos llevan al bien, pero también nos pueden llevar al mal y al horror. Entonces, la pregunta que él se va a hacer no va a ser la de Heidegger. Levinas le va a dar una vuelta y va a decir, ¿por qué el ser se justifica? Y eso es lo que le va a dar el toque ético, ¿no? el toque moral. Dice Levinas, mi estar en el mundo, o mi lugar bajo el sol, mi en casa, ¿no han sido usurpación de los lugares que son para el otro hombre, ya por mí oprimido o hambriento, expulsado a un tercer mundo? Dice también, el ser para la muerte de Heidegger señala ciertamente para el ente el fin de su ser en vistas de este ser mismo y el escándalo de este fin. Pero este fin no se despierta ningún escrúpulo de ser. Es decir, no hay escrúpulo de ser. El ser puede llevarnos a cualquier lugar. O sea, el ser para la muerte nos lleva a cualquier parte. ¿Cuál es el freno que él pondrá? Pues él dirá, es que el ser, el estudio del ser, la ontología, no es la filosofía primera. La filosofía primera va a ser la ética. Hay una responsabilidad que viene antes de todo ser. Que él dirá, no dirá más allá, sino dirá más acá del ser. El otro con mayúsculas está más acá del ser. Y para eso él utiliza tres conceptos básicos, que serían el cara a cara, el rostro y la huella. Esos serían los tres conceptos. Para él lo primero, mientras que para la tradición occidental lo primero siempre había sido el logos, el conocimiento, el ser humano conocedor de la realidad, que descubre la realidad, ¿no? y que le va dotando de significado. Para Levinas eso no es lo primero. Para él lo primero va a ser el gozo, la alimentación, por encima de todo, la recepción. O sea, no va a ser la acción, el conocimiento, lo primero, sino la recepción. Estamos en un mundo que nos da y que recibimos. No es lo que... Esto que Levinas reivindica como lo primero no es lo que la tradición occidental nos ha enseñado, ¿no? Y cómo nos hemos educado. Nos hemos educado que lo primero es el conocimiento del mundo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer, es actuar. Y de hecho en la educación lo vemos. Y cada vez está más de moda, ¿no? Digamos, el niño activo, el niño que conoce, ¿no? Pues que da significado al mundo, ¿no? Más que aquel que es pasivo, que recibe, ¿no? Para Levinas hay una pasividad que es originaria. Y entonces esta noción la extrae del judaísmo. Y él dirá, al mito de Ulises, que regresa a Ítaca, es decir, que sí que sale fuera, pero regresa, ¿no? O sea, es decir, interpreta para sí, ¿no? O sea, conoce desde su punto de vista, o sea, sale fuera, pero lo trae para sí. Quisiéramos contraponer la historia de Abraham, la historia judía. La historia de Abraham, que abandona para siempre su patria, por una tierra aún desconocida, y que prohíbe a su siervo, incluso conducir nuevamente y de regreso a su hijo a ese punto de partida. Es decir, en el judaísmo no se vuelve, uno sale hacia el otro, uno se siente, y eso es lo que va a decir Levinas. El otro, o sea, cuando me encuentro con él cara a cara, desnudo, me interpela de tal manera que me hago responsable de él y me hago responsable de él para siempre. Y esto no es un camino de vuelta, no vuelvo a mí, o sea, estoy abierto al otro. Por eso, el pensamiento de Levinas implica una apertura tan grande hacia lo que nos viene de fuera. Y por eso nos sirve mucho para pensar cuestiones de inclusión, cuestiones de racismo, cuestiones de machismo, porque o sea, nos justifica, nos fundamenta filosóficamente esa apertura primigenia hacia el otro, ¿no? que nos hace mirarlo, pues eso, con los ojos abiertos y no solo con los ojos, sino también con los brazos. Esta apertura para Levinas conlleva responsabilidad y él no será partidario del cierre, como os decía. Él dirá, bueno, la filosofía tradicional, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha centrado mucho en el logos. Es decir, desde los griegos, pues el logos es importante. Ahora bien, ¿el logos qué es lo que hace? El logos es lo dicho, el logos es lo que encierra. Nosotros al final, cuando definimos algo, estamos definiendo una cosa
O sea, si yo defino la silla como X, hay otras muchas cosas que la silla ya no es. Es decir, que si lo traducimos a problemáticas, pues eso, como racismo, como machismo, como tal, si yo defino a la mujer de una manera, si yo le doy una serie de características concretas a la mujer, ya hay una serie de cosas que la mujer no es, que yo estoy excluyendo. Estoy dando, o sea, una serie de determinaciones que excluyen. Por eso Levinas no va a ser tan partidario de lo dicho, ¿no?, del logos, como del pathos, que nos lleva a un decir. Y un decir que es abierto. Es decir, para él, no es que él dirá, joder, no es que no sea importante el logos, pero debajo del logos hay algo que está resonando, ¿no?, y que nos lleva más allá, ¿no? Es decir, las definiciones nunca son completas. Nunca podemos acotar lo que es la realidad en un concepto. Siempre está más allá, siempre hay un decir. Y esto es lo que nos lleva a los conflictos. Yo a veces a mis alumnos, cuando hablo de cosas de diversidad, se lo digo, que ¿qué es lo que nos hace, por ejemplo, cuando yo muchas veces les hablo también de problemas actuales, como la problemática catalana o este tipo de cosas, sí, pues la problemática catalana, digo, joder, ¿qué es lo que hace que a lo mejor un catalán diga, yo no soy español, o no me siento español? Pues entre otras cosas es que él desde fuera le han dicho, mira, para ser español tienes que cumplir esta serie de características, A, B, C, D, y entonces él dice, A, B, C, pues yo no cumplo 3, pues entonces yo no soy. Claro, cuando acotamos la realidad, cosas que dejamos fuera, entonces claro, pues la gente se sale, sin más. Y esto implica, en parte, un asesinato, es decir, matamos ciertas cosas, es decir, cuando definimos algo, pues estamos también matando ciertas cosas que podrían estar ahí dentro, ¿no? Por eso para él el mandamiento no matarás, para Levinas es muy importante, claro, yo digo, él es judío, es muy importante, pero va a ir más allá de un mandamiento religioso, ¿no? Y entonces él dirá, el no matarás no es una simple regla de conducta, sino el principio mismo del discurso y de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo deja todo abierto. Él no mata nada. Entonces, por eso el lenguaje no es un sistema de signos al servicio de un pensamiento preexistente. La palabra pertenece al orden de la moral antes de pertenecer al orden de la teoría. Y por eso la palabra es abierta. La palabra es decir antes que dicho. ¿Vale? Entonces, para él, el origen, no quiero extenderme mucho más, el origen es una relación yo-tú. O sea, es decir, claro, ¿cuáles son los primeros ojos que nosotros vemos? Pues los de nuestros padres, los de nuestra familia, son los que nos abren al mundo. Y además, esos ojos que se nos muestran desnudos y ante los que los desnudamos, o sea, es nuestra familia, la relación yo-tú, ¿no? Él dice que, bueno, que el yo, ¿cuál es el problema con esta relación yo-tú? Pues él dice que hay un problema, y es que el yo, capaz de olvidar su pasado y de regenerarse, merced a un acto, ¿no?, produce lo irreparable. Ahora, se libraría de esto irreparable mediante el perdón, el último obstáculo para la libertad, ya que la única víctima de la acción consentiría o podría consentir en olvidarlo. ¿Qué es lo que pasa para Levinas? Bueno, en esa relación yo-tú, ¿no?, se instauró el amor, y el amor es muy dado al perdón. El amor es dado al perdón. Y Levinas, claro, él no es católico, no es cristiano, él es judío, y él es bastante contrario a la noción de perdón, porque el perdón implica olvido, implica hacer como si no ha pasado, y entonces esto puede conllevar una injusticia. Y ese es el problema que él ve. Él ve el problema de la injusticia. Él dirá, cuando nosotros nos relacionamos con el otro de una manera totalmente sincera, una relación yo-tú totalmente sincera, hay dos peligros. Uno es el de la injusticia y otro es el de la indiferencia. Indiferencia, lo que está más allá de la relación de amor. ¿Cuál sería esta injusticia? Yo siempre cuando explico esto pongo dos ejemplos, porque ahora sí que incluso nuestra legislación es muy consciente de esto, ¿no?, de la injusticia que puede producir el amor, ¿no?, y se puede ver muy claro, ¿no? Y yo siempre les pongo el ejemplo de la violencia de género, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, yo les digo, si yo siempre pongo el ejemplo de alguna alumna mía,
Y le digo, bueno, pues si yo ahora mismo pego a Marta, vamos a poner por ejemplo, si pego a Marta, ella, si me perdona, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿No? Y entonces, todo depende de por qué yo haya pegado a Marta. Resulta que Marta me debía dinero y no me lo ha devuelto. Y entonces yo, pues en un ataque de ira, pues la pego. La pego, pues no he podido contenerme y la pego. Y entonces, ¿ya qué hace? Pues me denuncia porque le he pegado y porque, claro, daño moral ha recibido, porque le he pegado. Y eso no está bien, ¿no? No debería haberlo hecho. Entonces me denuncia. Pero luego pasa el tiempo, ¿no? Y entonces yo le pido perdón a Marta y tal, y Marta dice, ay, bueno, pues venga. Si es que, a ver, le debía mucha pasta, no se la devolvía, le daba largas, pues él perdió la cabeza, venga, pues voy a quitar la denuncia y le perdono. No ha pasado nada. Ahora, si yo apego a Marta porque es mujer, porque yo considero que es un ser inferior, porque es por el hecho de ser mujer, y entonces yo la pego. Y entonces le pido perdón. Y Marta dice, ay, joder, si es que solo fue una vez, pues, a ver, pues pobrecillo, pues también, venga, voy a quitar la denuncia. Yo sigo estando condenado. ¿Por qué? Porque la injusticia que yo he cometido no es solo con Marta en concreto, sino que es con todas las mujeres del mundo. Porque la he pegado por el hecho de ser mujer. Y entonces eso es una injusticia. Y claro, Levinas dirá, es que el amor puede conllevar injusticias. Si a mí Marta me perdona, joder, hay una injusticia ahí que va más allá de Marta, una injusticia con el resto de mujeres del mundo, ¿no? Entonces, claro. Y luego, por otro lado, que esto también, otro ejemplo, es el de la familia, que muchas veces hay una problemática social grande y tal, y decimos, primero mi familia, voy a salvar a mi familia, salvo a los míos, y luego ya vemos. Claro, es decir, el amor, la relación yo-tú, puede haber una fusión tal que nos olvidemos de lo que va más allá. Y hay autores personalistas como Gabriel Marcel, ¿no?, que también trabajaron bastante la relación yo-tú. Marcel era cristiano. Y claro, ¿cuál es la crítica que le hacía Levinas a Marcel, entre otros autores personalistas? Era esta. Es que la relación yo-tú y el perdón nos hace olvidarnos de los otros, ¿no?, de los terceros. Y también, nos hace no tener en cuenta la importancia de la irreversibilidad de la acción, porque él decía, el holocausto ha sido una brutalidad y el holocausto no merece perdón. Entonces, ¿cómo va a solucionar esto Levinas? A través de la figura del tercero. Y él dirá que la justicia solo existe para con un tercero. Dice, la justicia sería imposible en la sociedad del amor, en la que queda anulada por el perdón. No hay verdadera injusticia, es decir, injusticia imperdonable más que respecto a un tercero. La tercera persona conlleva irreversibilidad. Entonces, ¿cuál es la vuelta que él va a dar? Él va a decir, cuando yo me encuentro cara a cara con el otro, desnudo ante mí, totalmente desnudo, que me está pidiendo ayuda, que me está pidiendo que responda de él, esa responsabilidad innata que surge de mí no me lleva solamente a esta persona en concreto, sino que me pone sobre mis espaldas toda la carga del mundo. Por eso también la filosofía y el pensamiento de Levinas es un pensamiento duro, porque me hace responsable de toda la humanidad. O sea, pone en mis espaldas la carga de todo el daño que se hace a los seres humanos en el mundo. Entonces, por eso es duro. Entonces, la huella, el concepto de huella que os he dicho antes, ese concepto de huella, que Levinas al principio diría, esta huella nos lleva pues, a un pasado originario del que pues, no tenemos conciencia, pero que está ahí. Luego, en la última parte de su obra, dirá, nos lleva a un tercero. Esta huella nos lleva al tercero. Y esto es lo que hará que el ámbito público se humanice. Esto es lo que hará que en el ámbito público no todo sea posible. Es el freno que pone Levinas a que dentro de la política cualquier acción sea posible. ¿Qué es aquello que me frena? Pues me frena el mirar cara a cara al otro en su desnudez y ver ahí la figura del tercero, del otro, de aquel que no conozco, que no sé quién es, pero del que aún así me siento responsable. Entonces, luego ya para terminar, y ya os voy a plantear algunas cosas que me gustaría que discutiéramos un poco, os voy a comentar un poco de la filosofía de la educación,
que sí que es cierto que en pedagogía se ha trabajado un poco Levinas, pero se olvida muchas veces bueno, pues que el concepto de educación en Levinas tiene una parte judía muy, muy, muy importante, ¿no? Él tiene una frase clave que dice: regresar a la educación judía, a la enseñanza judía, para salvarnos de las consecuencias que implica la idea de libertad es esencial. Claro, ¿cuál es la crítica? Que, bueno, pero es que no todos somos judíos. Y él dirá, sí, pero es que el judaísmo es la única religión que ve a Dios a través del otro. Y eso es lo que la hace universalizable. Eso es lo que la hace universalizable a todos. Y él pondrá en el creyente judío, sobre todo, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, el peso, ¿no?, de extender como esta filosofía, ¿no? El judío es el que tiene que extender esa filosofía, aquel que ve a Dios en los ojos del otro, ¿no?, el que se siente interpelado por el otro desnudo. Ese es aquel que tiene el papel de extender, ¿no?, esta filosofía por fuera. Y esto nos lleva a una formación en y para la apertura, para estar siempre abiertos al otro, para acogerlo, para acoger al otro de manera responsable. Es decir, se trataría de un sujeto que no impone, ¿no?, sino que se expone y que acoge al otro, que se hace responsable de él. Ahora, y con esto termino y abro un poco de debate. Hay varios aspectos de nuestra realidad actual que yo considero que hacen difícil, ¿no?, y que hacen costoso el extender esta filosofía, la filosofía levinasiana, ¿no?, y esta apertura universal hacia el otro. Unas son las TIC, son las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, el mundo de la apariencia. Es decir, es muy difícil y es lo que nuestro contexto nos transmite, ¿no? No te desnudes ante el otro, no te desnudes del todo, es decir, desnúdate, pero desnúdate de una manera atractiva. Es decir, atrae al otro, claro, es decir, atrae al otro. Estética, eso sí, es decir, bonita, eso es, así, ¿no? Entonces las redes sociales lo impiden un poco, o sea, impiden digamos que este desnudo, o sea, nos cuesta desnudarnos. También porque desconfiamos un poco, ¿no? Y porque vemos qué es lo que atrae, qué es lo que se nos enseña que atrae. Pues lo que atrae, sobre todo, es pues, la alegría, determinados discursos, determinadas maneras de comportarnos, esto es lo que nos atrae, ¿no? Lo que nos mueve, ¿no? Y uno, evidentemente, quiere encajar. Entonces, como quiere encajar, pues el contexto le está diciendo, compórtate por aquí. Es decir, no seas ñoño, no llores porque llorar no está muy bien visto. Ahora, si lo haces, que sea de una manera vistosa. Es decir, claro, puedes contar tus sentimientos, ¿no? Pero tampoco aburras. O sea, pues este tipo de cosas que uno va aprendiendo. Y luego, por otro lado, es el conocimiento. Cada vez nos especializamos más en el conocimiento. Cada vez conocemos más y mejor cada cosa, ¿no? Y no cada cosa, sino además cada persona. Y son las etiquetas. Luego creo que tendremos una charla también que nos habla sobre la diversidad desde un punto de vista bastante crítico y que va un poco también por ahí. Y es que a mí me pasa, yo en los últimos años he dado una asignatura que se llama Educación Inclusiva. Y esto me pasaba con mis alumnos, porque claro, uno recibe los programas de educación inclusiva. ¿Qué es lo que hay que hacer en educación inclusiva? Sobre todo, dar características de la educación inclusiva. Se supone que parte de la base de todos somos diferentes, todos debemos de ser tratados por igual, porque claro, absolutamente todos somos diferentes, entonces todos tenemos cabida, pero luego en las programaciones sí, claro, todos somos diferentes, pero luego al final tú te tienes que estudiar, sobre todo fundamentalmente, las características del niño discapacitado, del niño con síndrome de Down, del TDAH, es decir, que algunos somos más diferentes que otros. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que con los maestros pasa mucho. Como adquirimos una serie de conocimientos tan detallados sobre determinado tipo de personas, damos por hecho que esas personas se tienen que comportar de determinada manera. Y entonces yo les digo, joder, igual que gente que no tiene síndrome de Down es muy, muy diversa, pues no todos los síndromes de Down son iguales.
Igual que ellos a veces, no sé, supongo que lo habréis visto a Pablo Pineda, es muy conocido, es un chico síndrome de Down que se sacó 2 carreras y entonces se le ve como la excepción y ¡ay, mira, un chico síndrome de Down se ha sacado las 2 carreras! Bueno, no es nada especial, es decir, igual que hay gente que no tiene síndrome de Down con superdotación, bueno, pues la gente que tiene síndrome de Down pues tiene también pues mayor o menor nivel intelectual. No es nada del otro mundo. Sí, hay chicos con síndrome de Down que podrán sacarse una carrera, como ha hecho Pablo Pineda, o no, y hay chicos que no. Igual que hay chicos que no tienen síndrome de Down y les pasa exactamente lo mismo. Es decir, que sí que hay ciertas características, claro. O sea, pues todos tenemos ciertas características y un síndrome de Down pues es un síndrome en que está estudiado y que conviene saber en qué consiste, por supuesto, yo no digo que no, pero no podemos reducirlo todo a eso. Debemos de ser más abiertos a aquello que nos podamos encontrar. Igual que somos abiertos con la gente que tiene diferencias menos visibles, pues también debemos de ser igual de abiertos con personas que tienen visibilidades, o sea, diversidades más visibles. Ya está. Que eso es lo único que está pidiendo Levinas y eso nos cuesta cada vez más. Igual que ser abiertos para con nosotros mismos. Antes, como una charla que estábamos teniendo Julián, Fernando y yo, se lo decía. Hay un... me pasa en mi contexto con amigos, o sea, yo soy homosexual y tengo cosas con amigos míos, y a veces pasa de, joder, yo creo que me he sentido atraído por una mujer, o sea, ¿qué va a pasar? Joder, ¿será que no soy gay? Joder, pues ahora tengo novio, y a ver cómo se lo digo, y yo creo que voy a tener que ir a terapia, porque claro, es que pues no pasa nada, tío. Has visto unas tetas y te han gustado. No pasa nada. Sigues siendo gay. O sea, y si no, pues a lo mejor te enamoras de una chica. O sea, no hay que ponerle tanto nombre a todo. Hay que ser, pues eso, un poco más abierto. Pues a lo mejor te pasa. Pues sí. Esta muchacha en concreto te ha gustado. Siempre te han gustado los tíos y era una chica que te ha gustado. Pues ya está. Sin más. Ahora, se te acaba el mundo. Claro, porque nos enseñan a etiquetarnos. Es decir, lo primero es el conocimiento, es la representación, es el cerramiento. Y dirá Levinas, no. Lo primero es la apertura. ¿Quiere decir esto que no conozcamos la realidad, que no nos ayudemos del conocimiento a movernos por ella? No, por supuesto que no. Pero hay algo primero de todo que es esta apertura. Y esto es lo que hace que el mundo sea más ético y más moral, ¿no? Entonces, se trata de que tengamos, yo creo, más que un derecho a la privacidad, que esto lo he estudiado bastante, un derecho a la privacidad que es lo que más prima ahora, yo diría que es un derecho a la intimidad. Y un derecho a la intimidad yo lo definiría como libertad para relacionarnos libremente con el otro. Sería eso, ¿no? Y bueno, muchas gracias y ahora... Gracias. Y ahora me gustaría que habláramos un poco, ¿no? Y que me dijerais cómo veis esto, ¿no? Porque es algo cosas que a mí me preocupan, ¿no? Encantado de escucharte. Encantado. Me parece muy interesante el tema de la responsabilidad del otro, sobre todo como trasladándolo a la infancia. ¿Qué es responsable de la educación hoy? O sea, como maestros, como personas que educamos, ¿qué es lo responsable? Con el niño que se desnuda, que viene con su familia, cuando es un niño que conseguimos ver toda la familia, ¿qué le estamos dando a ese niño? O sea, desde nosotros, ¿no? Desde los maestros, cuando educamos, le estamos dando lo que creemos que necesita para su futuro, le estamos dando lo que nosotros creemos que él necesita, le estamos dando lo que... las carencias que yo tengo, porque las va a necesitar dentro de 40 años. ¿Qué es responsable con un niño? O sea, un niño hay que educarle. Es como preguntas, ¿no? Porque partimos de... A mí, el discurso me estaba llevando, yo hablo mucho siempre, ¿verdad? Y mucho que sea el jefe. O sea, aquí todo el mundo que habla entre yo y demás, ¿no? O sea, que se roce. ¿Qué es lo que necesita el niño? ¿Necesita hoy disciplina positiva? ¿Necesita contenidos? ¿Necesita que el niño sepa amar o que sepa pensar? El mundo que viene en 40 años, que yo puedo intuir, sobre todo yo que tengo 40, pues igual no, pero si pregunto a alguien de 60, igual me dice, oye, Julián, que esto ya ha pasado, tío. Igual si leo a otros autores, me dicen, ¿qué es responsable para mi hija en educarla? ¿Debo educarla en que sea proactiva, que sea una niña creativa, emprendedora, talentosa, que sea mi hija capaz de levantar empresas y dirigir su discurso de forma seductora y atractiva por un mercado que vendrá? Me estoy explicando, ¿verdad? Sin embargo, debo ser capaz de, o sea, debo educar a mi hija en el estudio y en el pensamiento crítico, en la capacidad de discernir las fake news. ¿Debo de ponerle castigos o dejo que ella se regule? ¿Le quito
uso el pañal o dejo que haya una ley interna que hace que mi hija un día haga, papá, estoy disponible para dejar el pañal? Porque los discursos son muy tentativos. Yo es como que abro la pregunta ahí, ¿no? Que son preguntas, que son cosas que llevo, ¿no? Necesita mi hija que la educación, los alumnos, que les dejemos en un estado de ser aquí y ahora, que es el discurso restántico que yo comparto, o por lo pronto es un abandono de la autoridad, es decir, el niño es autónomo y él sabe lo que quiere. Todo esto de deberías es como que me lleva a la responsabilidad, porque como que llevamos a la palabra, la etiqueta, y decimos, sí, venga, voy a publicar un Facebook. La finalidad de la educación es la responsabilidad, pero ¿qué responsabilidad? Es como que me trauma mucho a mí eso, ¿no? ¿Qué es responsable con un niño? Porque si no, jugamos como a dobles morales, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy. Sí. No sé si a alguien le llega lo que comparto, lo que digo. Bueno, la palabra responsabilidad, el asunto es que a veces hay que ir a determinados rescates etimológicos de las palabras, viajar al pasado un poco, porque el pasado está lleno de novedades, no solamente el futuro, ¿no? Y esto es para los pedagogos y para algunos pedagogos. A veces vas al pasado y te encuentras muchísimas innovaciones, muchísimas novedades que no están en el futuro. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, si haces ese rescate etimológico, te das cuenta de que responsabilidad significa responder, significa responder de. Lo que creo que Levinas nos está diciendo, me parece a mí, corrígeme si me equivoco, es que es responder del otro, pero no por el otro. Es decir, no es quitarle la palabra al otro, sino permitir que el otro tenga su palabra. Primero porque las palabras duran, pero lo que dicen las palabras no dura, ¿no? Un poeta italiano que hizo su vida en Argentina, Antonio Porcia, escribió un librito muy bonito titulado Voces abandonadas, que son pequeños fragmentos poéticos, pequeños aforismos poéticos, y uno de ellos dice: lo que dicen las palabras no dura, duran las palabras, porque las palabras son siempre las mismas, pero lo que dicen nunca es lo mismo. Lo que dicen, ese decir del que tú hablabas, creo que la educación, la responsabilidad tiene que ver con la relación de un encuentro con el pasado, con lo que se viene diciendo desde el pasado. O sea, no podemos romper con una tradición si no nos sentimos miembros de esa tradición. Por tanto, para mí lo de la responsabilidad significa responder del otro, porque para mí la única ley de la educación es decir, puedes contar conmigo. Porque la educación es lo incontable, o sea, lo que está fuera de toda cuenta, fuera de todo cálculo. Y por eso es exigente, me parece a mí, la ética levinasiana. En un mundo tan absolutamente banalizado, donde el reconocimiento de las diferencias a algunos se les rompe la cabeza, o sea, absolutamente, se vuelven gilipollas, ¿verdad? Perdóname que me de esta manera, ¿no? Como si amar al otro fuera fácil, o sea, es que está tirado, está mamado amar al otro como un concepto, a la humanidad la mató Dios. Lo jodido es amar al que tienes delante, al otro. O sea, vivir constantemente con el otro que tienes delante, al que no puedes atrapar en tu concepto, no puedes atrapar en tu saber, no puedes atrapar en tu acción, ¿verdad? Y tienes que dejarlo ser. Tienes que dejarlo ser y estar ahí. Mira, lo único que puedo decir es estar ahí, porque puedes contar conmigo, ¿sabes? Puedes contar conmigo, estoy aquí para recoger tus casos cuando te terminas rompiendo. O sea, y eso va más allá de toda esta fácil amor que se esconde en algunas apuestas eutanásicas, más allá de determinadas teorías fáciles de la compasión, de la piedad, porque hoy, insisto, socialmente, o sea, amar es la cosa más tirada del mundo. O sea, yo esta tarde lo diré, puedes estar enamorado sin caer enamorado, ¿no? Hay estas redes de encuentros amorosos donde te dicen, te facilitan que te enamores, es decir, que folles sin que te pase nada, ¿no? O sea, sin que nadie te mejore la vida, ¿no? O sea, como si eso... Claro. Bueno, claro, eso vuelve extraordinariamente difícil hablar del amor, que es lo que yo diré esta tarde, ¿no? O sea, es muy difícil hablar del amor, porque todo el mundo nos tenemos con derecho a poder hablar del amor. No, amor es la cosa más fácil. Bueno, el amor es lo más difícil, se dice de muchas maneras, como decía Aristóteles, el seno de la verdad, ¿no? O sea que... otra cosa es la discusión, porque a mí me parece que esto de lo imperdonable, yo entiendo a Levinas cuando habla de lo imperdonable, pero Hannah Arendt tendría otra apuesta completamente diferente, ¿no? Sí. A mí me parece que es muy audaz Hannah Arendt cuando en la condición humana dice, en definitiva te está diciendo, mira, la acción humana, que está basada en el nuevo comienzo de la natalidad, que nos permite, o sea, una crítica a Heidegger, Sí. no hemos venido solamente a morir, sino a iniciar a vivir.
¿no? Dice, la acción es frágil, porque es impredecible, porque es irreversible. Hacer eso tan absolutamente alucinante de hacer que el pasado no sea porque nos perdonamos. Y Derrida, que es un discípulo de Levinas, Derrida dirá que el perdón es el acontecimiento. O sea, solo puedes perdonar lo imperdonable, precisamente. Porque el perdón ya existe. O sea, como solamente se puede esperar lo imposible, porque lo posible ya es. Porque lo posible es una provincia de lo imposible. Sin lo imposible no existe lo posible. O sea, la posible es una región que quieres que sea una autonomía. Pero es una región de lo imposible. Solo podemos esperar lo imposible, solo podemos perdonar lo imperdonable. Si no tenemos la capacidad de perdón y de promesa, estamos emparedados en el vacío. Sí. Claro, entonces yo creo que dar ese paso para él era difícil. Y de hecho, él llegaba a ser muy bestia. O sea, hay textos, eso no lo he traído aquí, pero hay textos donde él dice, fijaos, es todo lo contrario, esa apertura al otro, esa responsabilidad. Él hay un momento que dice, bueno, pero otra cosa es la política de Estado. Y entonces, claro, él era, a diferencia de Hannah Arendt, que sería crítica y tal, era súper defensor del Estado de Israel. Y de un Estado de Israel que condenaba a muerte. Y había que condenar a muerte. O sea, él defenderá eso, la muerte. Es decir, todos los responsables del Holocausto, muertos. Es algo que, claro, yo creo que había ahí cierta... Bueno, claro, cierta incoherencia, pero porque yo creo que había perdido mucha gente, mucha familia, y le era imposible, yo creo, dar ese paso. Y luego una cosa que me estaba recordando, que quería comentar, es un ejemplo. Esto que decías de no responder por el otro, sino responder del otro, ¿no? Y dejarle ser. Claro, esto a través del conocimiento, incluso de manera inconsciente, nos pasa mucho que respondemos por el otro y que no le dejamos ser. Y entonces os voy a contar un ejemplo, como estamos hablando de educación, que me pasó con mi sobrino, Nico. Me pasó que... bueno, él tiene 5 años, pues cuando empezó el cole, con 3 años, pasó una cosa, ¿no? Y claro, yo empecé a indagar, ¿no? Y para que veáis hasta qué punto un acto con muy buena intención, por parte de su maestra, de la maestra de mi sobrino, con muy buena intención, al final terminó siendo un impedimento para dejar ser a una niña. O sea, para dejarla libremente ser. Y es que mi sobrino tiene una compañera que es síndrome de Down, 3 años. Bueno, pues ¿qué es lo que pasaba? Claro, los niños, sobre todo con 3 años, luego sí que es cierto que puede verse ciertas diferencias cuando van creciendo, pero con 3 años, una niña con síndrome de Down y un niño que no tiene síndrome de Down, para jugar, sí es verdad que tiene el lenguaje menos desarrollado, prácticamente pues no habla, esta niña, pero bueno, es decir, los niños no notan ciertas diferencias, habla menos, pero no son capaces de ver, aquí pasa algo más allá, entonces no ven nada. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues que cada vez que llegaba esta niña al cole, la maestra decía la frase literal todos los días: ¡ay, mi muñeca que me la como! Y entonces, claro, y eso no lo decía con nadie más, solo con ella: ¡ay, mi muñeca que me la como! Y entonces le daba besos, le daba abrazos, tal. Claro, los niños dicen: joder, todo el rato a esta niña la llaman muñeca, la abraza más que a los demás. Ahí ya están viendo la diferencia. Entonces, claro, ¿cómo descubrí yo todo esto? O sea, todo esto fue indagando. ¿Cómo descubrí yo todo esto? Pues un día que mi sobrino pues tenía aquí como un arañazo. Y yo le digo: oye, ¿este arañazo, Nico, qué te has hecho? ¿Qué ha pasado? Y me dijo: nada, dice, es que me he pegado. ¿Y con quién te has pegado? Y me dijo: con la muñeca. Y dije: ¿quién es la muñeca? Y entonces ya, indagando ya luego, descubrí que era, con su madre también hablando, era por esto. ¿Y a qué ha llevado al final todo esto? Pues tiempo después, la niña se llama Arúa, que se llama la niña. Entonces, ¿qué es en lo que ha terminado esto? Bueno, pues que en otro día, o sea, pues otro día después, meses después, yo le pregunté: bueno, ¿y qué te ha pasado en el cole y tal? Porque estaba enfadado. Pues me he pegado con fulanito, no recuerdo el nombre del niño. Ay, ¿por qué te has pegado? No, pues es que estaba jugando con un coche y se lo he quitado. Y lo típico, pues yo le dije: no, pues es que a ver, tienes que compartir, y si hay otro niño que tiene tal, no puedes quitárselo y tal. Y me dice: es que el primero me había quitado a Arúa. Claro, la niña síndrome de Down es un muñeco más. Claro, es un muñeco más. O sea, me ha quitado Arúa y yo luego le he quitado el camión. Claro, pero al final, ¿y todo eso cómo ha comenzado? Ha comenzado con la buena intención de
veo a esta niña más frágil, más vulnerable, le voy a dar más atención y entonces la voy a querer más. O sea, lo que era una buena intención por parte de la maestra ha terminado cosificando a una niña. Hay una película que Renaud Victor hizo con la producción de la Resden, C'est como Aldá, Ahí. que es extraordinaria. Bueno, prohíben completamente en la red de educadores con el que de niño trabaja el lenguaje, porque el lenguaje es el que separa al autista del mundo, entonces no se comunica con el lenguaje, pues hay golpes, hay otro tipo de señales, ¿no? Y viven en un espacio que es común, pero que es común no porque haya un proceso de reapropiación personal, sino porque es común siempre. O sea, fue común como será común, ¿no? Bueno, esa idea una idea que tiene que ver con lo que acabas de decir, la interdicción, ¿no? Que dice la prohibición del abrazo, de la comprensión. Claro. O sea, el niño autista, desahuciados por la sociedad, por la psiquiatría de la época, dice, están hasta las narices del abrazo. El concepto es lo que abraza, ¿no? Mentalmente, algo lo que abraza, ¿no? Entonces hay toda una necesidad de elaborar discursos conceptuales sobre lo diferente, sobre lo diverso, sobre lo extraño, que lo abrazan, ¿no? Y los niños dicen, mira, es que estos niños no quieren que les comprendamos más. O sea, yo no vengo aquí para amarles, yo vengo aquí para trabajar con ellos. Mi manera de amarles es trabajar con ellos. O sea, si tú lo que quieres es darles caramelos, vale, prepárate para el día que no se los tengas. Prepárale. O sea, yo no vengo aquí para amarles. Y por tanto tampoco para elaborar un concepto que los comprenda, que les abrace. O sea, el abrazo del concepto de la categoría, ¿no? Porque el otro es lo que es inabordable desde el punto. Por eso Levinas habla de la anticategoría del rostro, del visage, la traza, la huella, son anticonceptos, ¿no? No son conceptos, son categorías, ¿no? Claro, sí. Yo pero eso tiene consecuencias prácticas como las que acabas de señalar, súper jodidas. Claro. Súper jodidas. Claro. O sea, yo tengo un hijo con una discapacidad, y tú le conoces, es el sobrino que tú tienes, ¿no? Que tiene 30 años. Jaime está hasta las narices que le comprendan, que tiene como una conducta muy autística y tal, pero el tipo, como no quiere que le comprenda, la primera vez que queda por una vida discapacitada, es que he quedado con una vida discapacitada, porque necesitaba decir que son discapacitados para poder asimilar él, ¿no? ¿Qué en Jaime, dónde has quedado? En Príncipe Pío, joder. En Príncipe Pío es una estación que jodida. No, ya, pues se perderá para siempre, ¿no? Yo me quedo con él, me quedo en casa con el WhatsApp, ahí toda la tarde, con el WhatsApp, coño, pues tú estás, mira, has llegado todo, por fin, como una buena madre, ¿no? 20 euros en el bolsillo, el teléfono lleno, cuando estés en el metro me llamas, cuando llegues me llamas, cuando salgas, bueno, en fin, técnica perdida, ¿no? Y son las 7, son las 7:30, las 8, las 8:30, que el tipo no llega, yo ya, pues a ver cómo le digo yo a mi ex, que me va a cortar el cuello, o llamo a la poli primero, y viene, hola papi, ya he llegado, a las 9:30. Dice, ¿qué pasó? Joder, no, estaba ahí histérico. No, que me confundí de parada, y se fue cogió el ramal, y se fue como hacia ópera. Pues ¿no os creéis que me llamó amigo su madre? ¿Para pedir ayuda? No. Se fue al puto mapa. Y empezó a recalcular la ruta. Y se cogió la amarilla y se vino a Diego de León, yo entonces Diego de León a América, y se viene solo. ¿Por qué? Porque tiene perfecta conciencia de su vulnerabilidad. Es que es normal eso. Y como se siente consciente de su vulnerabilidad y de su diferencia, y quiere ser mayor, como todos los demás, porque quiere ser, porque me lo dice mucho, papá, es que yo quiero ser, me gustaría haber nacido sin discapacidad, digo yo, y a mí también, ¿no te jodes? Le digo, ¿tú has visto algún pez que se sube a un árbol? ¿No es discapacitado? No, es que los peces viven en el agua, no se suben por los árboles, se suben por los árboles los monos, y tu padre a veces cuando se pasa, pero nada más, ¿no? Quiere ser como cualquiera. El concepto de cualquier uno, que me gusta tanto